profe, nosotros somos el grupo 10 y el autor que nos ha tocado a nosotros es Imre Lakatos. Yo voy a contar un poco sobre lo que es el contexto de producción. Lakatos nació en Hungría en 1922 durante lo que es comúnmente conocido como los años 20 o el periodo entre guerras. Bueno, habiendo culminado la Primera Guerra Mundial, todo el continente europeo se tuvo que enfrentar a las consecuencias de la misma, encontrándose con que al menos 10 millones de personas habían muerto y casi el doble de ellas se encontraban con heridas graves, ¿bien? En parte a lo que es el plano económico, tanto los victoriosos aliados como las potencias del eje tuvieron que acarrear las grandes deudas financieras, ¿bien? Encontrándose todos los países de Europa en una inestable crisis económica, ¿bien? En lo que es el plano físico, en todos los territorios en los que se produjo la guerra se encontraban devastados, y en el ámbito social reinaba lo que era la desesperación, el hambre y el desempleo, siendo la inestabilidad social y los conflictos políticos internos los personajes principales que poco a poco se acrecentaban, ¿bien? Debido a todo esto se instituyó y se constituyó lo que es conocido como la Sociedad de las Naciones, que su fin era prevenir que un conflicto de tal magnitud volviera a repetirse. Esta se creó en 1919 y tenía como objetivo principal volver a establecer las bases para la paz y reorganizar las relaciones internacionales que se habían perdido después de la guerra. Bueno, por otro lado, durante este periodo, en los países occidentales que habían salido victoriosos de la Primera Guerra Mundial, hubo una especie de resurgimiento cultural que se vio muy influenciado en la música, ¿bien? Se reforzó mucho el influjo de jazz, de tango, de movimientos como lo es el charleston y otros ritmos, ¿bien? Con respecto a lo que es la pintura y la escultura, sobresalió el vanguardismo y los movimientos sarcásticos y caricaturescos. En todo este movimiento, los artistas principales o los que tuvieron su mayor apogeo fueron Dalí y Picasso. Todos estos movimientos artísticos influenciaron en la poesía y en el cine, que se vio muy favorecido por la llegada del sonido. Bueno, otro aspecto muy importante que ocurrió durante este periodo y que influyó mucho en nuestro autor fue la creación y la configuración de los movimientos fascistas. Estos se dieron en la mayor parte de Europa, bien, pero solo casos excepcionales lograron tener una gran influencia política y se pudieron establecer como regímenes, bien, como fue Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Y bueno, el último suceso que nos pareció muy importante fue la Revolución Húngara de 1956, que también es conocida como Otoño Húngaro. Este fue un movimiento revolucionario de carácter obrero y popular en contra de las políticas del gobierno popular de Hungría, que lo que hacía era seguir las órdenes que establecía la Unión Soviética. Si bien este movimiento revolucionario fue muy breve y fue derrotado por las tropas soviéticas, marcó un antes y un después en la historia de Hungría. Bueno, con respecto a la biografía del autor, decimos que Imre Lakatos nació el 9 de noviembre de 1921 en Debrecen, en Hungría. Bueno, él fue criado en el seno de una familia judía y si bien su nombre de nacimiento era Imre Lipschitz, debió cambiárselo por el nombre de Imre Molnar ante la invasión nazi en Hungría, la cual bueno, se cobró la vida de millones de personas, incluidas la de su propia madre y su abuela, quienes fallecieron en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Imre en 1944 se graduó de la Universidad de Debrecen en Matemática, Física y Filosofía. Y bueno, una vez finalizada la guerra, Imre, al querer volver a utilizar sus iniciales originarias, cambió de nuevo su nombre por el de Imre Lakatos. Este nombre lo eligió siguiendo sus ideales políticos del nombre típico de un trabajador húngaro. Se recibió su propio doctorado en la Universidad de Debrecen en el 48 y en el año siguiente cursó los estudios de la Universidad Estatal de Moscú en matemática. Siendo comunista, en el 47 trabajó en el Ministerio de Educación húngaro como funcionario de alto rango. Sin embargo, en el 50 tuvo problemas políticos, acusado de no cumplir órdenes rusos y fue arrestado.
Luego, en el 53, fue puesto en libertad y ganó la vida traduciendo libros de matemática al húngaro. Durante la Revolución húngara del 56, dejó Hungría, viajó a Viena y finalmente se radicó en Gran Bretaña. En el 60 fue contratado por la London School of Economics como profesor asistente del Departamento de Filosofía Lógica y Métodos Científicos, donde enseñó durante 14 años ahí en Gran Bretaña. Mientras estudiaba en Cambridge, cumplió con su tesis doctoral llamada Essays in the Logic of the Mathematical Discovery y se publicó en 4 partes entre el 66 y el 64. Y bueno, la principal aporte a la filosofía que le vamos a explicar más adelante fue el programa de investigación científica o PSIC. Y bueno, para finalizar, decimos que la London School of Economics presentó el premio Lakatos en el 86 en su memoria. Él falleció por un infarto de miocardio en el 74 en Londres. Bueno, con respecto al pensamiento de Lakatos, como dijo Guada recién, el principal aporte de INRE al paradigma científico fue el problema de investigación científica, que básicamente surge al mezclar el falsacionismo de Popper, que Lakatos criticaba fuertemente porque decía que una teoría que se oponía a otra, que estaba verificada, digamos, no era necesariamente incorrecta. Entonces, ¿cómo podía descartarse una teoría científica entera solo por ser opuesta a una que se consideraba correcta? Y que la historia no lo demostraba así, digamos, el proceso científico histórico no era así, algo que a Lakatos le importaba mucho, y en eso sí concordaba con Kuhn. Digamos que el problema científico de investigación, surge de la mezcla del pensamiento de Popper, al que critica bastante, y un poco del de Kuhn también. Básicamente, el programa de investigación científica es una unidad de análisis epistemológica que está constituida por distintas teorías o hipótesis que siguen un plan inicial o un núcleo en común. Y tiene 3 partes principales, que sería el núcleo firme, el cinturón protector y las heurísticas. El núcleo firme es básicamente la parte más rígida del programa, es lo que no se modifica, y vendría a ser las teorías o hipótesis universales o generales que están verificadas, por lo que son como convencionalmente aceptadas e irrefutables. Por otro lado tenemos el cinturón protector, que es la parte más dinámica del programa y es lo que va cambiando, que está formada por distintas hipótesis que pueden ser verdaderas o no, es la idea comprobarlo a lo largo del desarrollo científico. Y por último están las heurísticas, que pueden ser positivas o negativas, y son básicamente las reglas metodológicas que indican los caminos a seguir. Si es positivo, digamos, la heurística positiva define los problemas y digamos que lleva la construcción de las hipótesis auxiliares, es decir, del cinturón protector. Y por otro lado, la heurística negativa se encarga de que no se pueda rechazar el núcleo firme, o sea, la hipótesis universal o general de la que surge todo el programa. Como mencioné al principio, también es muy importante tener en cuenta para el análisis de otras obras el contexto histórico y un enfoque, digamos, historiográfico para así entender el contexto de producción de la obra y entender la perspectiva del autor. Entonces, de esta forma es como que Lakatos introduce conceptos sociológicos al paradigma científico, algo que hace no muchos años era totalmente irrelevante y no se relacionaba. Bueno, yo voy a hablar de las obras de INRE. Su primera obra fue La metodología de los programas de investigación científica, en el cual postula sus primeras ideas filosóficas, ya sea de filosofía matemática o cuestionando a otros filósofos del momento. Luego tiene pruebas y refutaciones, en el cual él expone su visión del desarrollo de la investigación matemática. Luego tenemos Matemática, Ciencia y Epistemología, el cual es una continuación de su primera obra, hablando también de su filosofía y de lo mismo que la primera obra. Luego su cuarta obra es Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones sociales, en el cual él expone su visión de cómo ha ido evolucionando la historia de la ciencia y de cómo la sociedad se va adaptando a ella.
Y la otra obra es For and Against Method, el cual la escribió con Freiberg, pero él no llegó a escribir su parte porque falleció, pero igualmente se ven las contradicciones con Freiberg con sus antiguas obras en lo que postuló en esa obra.